hecho la dejé viendo las fórmulas ahí medio por arriba sin entender el tema, porque si no les quedan los conceptos y en las evaluaciones no le van a preguntar que hagan grandes cálculos, sino los conceptos grandes a ver si entendieron. Conceptos básicos de fisiología renal. Bueno, arranco con esto. Perfecto. Entonces, para explicar el concepto de clearance, que es un concepto bastante difícil en realidad de explicar, y más por Zoom y sin tener un pizarrón, ¿tá? Yo soy muy pizarronero, ¿tá? Hay que entender primero lo que se llama la ley de la conservación o de la igualación de las masas, ¿tá? Y uno de los conceptos principales de esta ley es que es la relación en una solución entre la masa del soluto, la concentración de ese soluto en la resolución y el volumen, ¿tá? Entonces, siempre voy con el mismo ejemplo. Si yo a ustedes les digo que tengo una solución de 2 litros con una concentración de 5 gramos por litro de azúcar, ¿cuánto azúcar hay en esa solución? ¿Qué cantidad de azúcar hay? 10. Nadie de los 38 me puede contestar esto. 5 gramos. Tengo una solución con 2 litros de agua con una concentración de 5 gramos por litro. ¿Cuánto azúcar tengo en total? 10. 10. 10 gramos de azúcar, ¿verdad? Y 10. Este razonamiento que hicieron ustedes, seguro, espero, lo hicieron de una forma totalmente intuitiva, ¿tá? Pero en realidad lo que están haciendo es esta cuenta de acá, ¿tá? Que para calcular la masa del soluto en una solución, se calcula como el producto entre la concentración del soluto en esa solución y un volumen. Si yo hablo de la masa excretada, ¿tá? Por minuto, por ejemplo, tengo que tener en cuenta la masa de esa solución. Para calcular la masa de esa solución excretada, tengo que tener en cuenta la concentración en orina, porque ese es el volumen al cual yo tengo mi soluto, y la diuresis, que es la cantidad justamente de litros, de mililitros que yo oriné, ¿tá? Entonces, este concepto es importante. Siempre masa es concentración por volumen. ¿Estamos? Ahora, cuando yo quiero tener en cuenta no la masa excretada por unidad de tiempo, sino la masa eliminada del plasma por unidad del tiempo, ¿tá? Que no es lo mismo, ¿tá? Vamos a suponer que yo tengo un soluto determinado, por ejemplo el sodio, ¿tá? Y quiero saber qué tan rápido, cuánta masa se elimina del plasma por unidad del tiempo, que no es lo mismo que lo excretado, ¿tá? Necesito, si estoy hablando del plasma, necesito la concentración plasmática de esa sustancia. ¿Vamos? ¿Y cuál es el volumen que utilizo? Es un volumen teórico que corresponde al volumen del plasma al cual yo le saqué toda esta masa de soluto. O sea, básicamente quiere decir que si este volumen, que se llama clearance, me da 10 mililitros, quiere decir que yo saqué suficiente masa, por ejemplo, de sodio, como para agarrar 10 mililitros de plasma y limpiarle todo el sodio que tengo. ¿Se entiende? Por eso hablamos que es un volumen teórico, porque si yo agarro 10 mililitros de plasma y le saco todo el sodio que tengo, no es que ese plasma va a seguir por la circulación sin sodio, no, se va a diluir más el sodio. ¿Tá? Por eso hablamos que es un volumen teórico. Entonces, este volumen, que es el clearance, es justamente el volumen teórico que depura el plasma completamente de esa masa de sustancia. Entonces, este volumen, si es 10 mililitros, quiere decir, bueno, de que esos 10 mililitros de plasma yo le saqué todo este soluto. ¿Tá? O mejor dicho, es la cantidad de volumen que yo tengo que limpiar para sacarle esta cantidad de sodio, por ejemplo, o de lo que sea. Ese es el volumen teórico que es el clearance. ¿Tá? Y después vamos a ver cómo es la relación del clearance de determinadas sustancias con el filtrado glomerular, con el flujo plasmático renal. Pero primero el concepto de clearance es bastante importante. Bien. Normalmente, la masa de X eliminada del plasma, ¿tá? Normalmente, yo antes dije que no, pero normalmente es así, es igual a la masa excretada en la orina, ¿tá? O sea, si yo tengo, acá no lo dije igual porque hay sustancias que no se eliminan únicamente en la orina, pero para una sustancia que se elimina únicamente en la orina, entonces si yo la saqué del plasma es porque lo tengo en la orina. Entonces todo lo que yo saqué del plasma por unidad del tiempo va a ser excretado. Chiquilines, apaguen los micrófonos, por favor. ¿Tá? Entonces, así como la masa de X eliminada del plasma es la concentración plasmática por el clearance, y la masa de X excretada en la orina es la concentración urinaria por la diuresis, ¿tá? Para calcular el clearance de determinada sustancia, o sea, el volumen al cual yo le saqué completamente una masa determinada de esa sustancia, pasamos para el otro lado y nos queda esta fórmula. De acá sale la fórmula de clearance. ¿Tá? Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos una sustancia
que todo lo que se filtró en el riñón se excretó. Ya vieron varios ejemplos de sustancias, pero ¿qué características tienen que tener estas sustancias? ¿Alguien? Se absorban y se secreta. ¿Vale más alto? Que no se reabsorba ni se secrete. ¿Y qué más? Y que filtre libremente, o sea. Que filtre libremente, que no se reabsorba y que no se secrete. O sea, que todo lo que se filtra a través de los glomérulos termine en la orina. O sea, que la masa excretada sea igual que la masa filtrada. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo una sustancia que se secreta? Voy a tener más masa excretada que filtrada, porque hay un poco, vamos a suponer que esto es sodio, hay un poco de sodio que yo me lo encontré en la orina que no lo había filtrado. ¿De dónde salió ese sodio? Seguramente fue secretado por los sistemas tubulares. ¿Ah? Entonces, siempre que la masa excretada sea más que la filtrada, quiere decir que yo tengo secreción neta. Ahora, si la masa de X excretada es menor que la filtrada, ¿qué puede haber pasado con la sustancia? Se reabsorbió. Claro, hay reabsorción neta. ¿Ah? Entonces, primer concepto, si hay más en la orina que en lo filtrado, secreción neta. Si hay menos en la orina que en lo filtrado, reabsorción neta. Entonces, podemos hacer esta igualación para una sustancia que cumple las características que dijeron las compañeras, ¿verdad? Siendo que la masa filtrada es siempre una concentración por un volumen. Siempre que yo veo masa, es concentración por volumen. ¿Qué concentración? Bueno, la concentración plasmática de esa sustancia. Siempre y cuando la sustancia filtre libremente. ¿Tá? Porque si yo veo masa filtrada, entonces estoy hablando de la sustancia en el líquido del ultrafiltrado. Y si la sustancia pasa libremente, entonces la concentración en el líquido ultrafiltrado va a ser igual a la plasmática. Por eso hablamos de la concentración plasmática. ¿Y qué volumen? Bueno, el volumen de plasma que se filtra. ¿Tá? Que es justamente la tasa o la velocidad de filtrado glomerular. Entonces, si tenemos una sustancia que se filtra libremente, que no se reabsorba, que no se secrete, entonces la masa excretada es igual a la filtrada, igualamos estas dos ecuaciones, ¿tá? Y nos queda que podemos calcular el filtrado glomerular, o sea, cuánto plasma se filtra por unidad de tiempo, haciendo esta ecuación, que es la ecuación de qué. De clearance. ¿Ah? Entonces, calculando el clearance de una sustancia que se filtra libremente, que no se reabsorbe, que no se secreta, podemos calcular el filtrado glomerular. ¿Vamos? Porque ese filtrado glomerular, ¿tá? Va a ser justamente el volumen que vamos a suponer que la sustancia, como vamos a ver después, es la creatinina. ¿Tá? Esos mililitros que me dio filtrado glomerular es el plasma que yo tengo que eliminar para sacar la cantidad de creatinina que estaba con esta concentración plasmática. Es el concepto de clearance. Bueno, vamos al ejercicio 5 entonces. Ya me lo voy a poner a leer. Pará, profe, otra pregunta. Sí. Si yo uso entonces esa ecuación de velocidad de filtración glomerular, la de la concentración en orina por diuresis dividido la concentración en plasma, ¿está? Sí. La uso, por ejemplo, para el sodio, está mal, porque el Sí. sodio se reabsorbe. Claro, porque el sodio no cumple esto. Claro, por eso. ¿No? Esto lo puedes hacer con una sustancia que cumpla esta igualación. ¿No? Que lo excretado sea lo mismo que lo filtrado. Si la sustancia se secreta dentro del procesamiento tubular, entonces vas a tener más excretado que filtrado. Si la sustancia se reabsorbe, como por ejemplo el sodio, entonces vas a tener mucho menos excretado que filtrado. ¿No? El ejercicio 5 dice: en un individuo cuya diuresis fue 2000 mililitros en 24 horas y teniendo en cuenta los siguientes resultados paraclínicos, y te da concentraciones en plasma y orina de creatinina, de glucosa, de urea y de sodio. ¿Lo ven? Sí. Dice, calcule A, BFG. ¿Qué ventajas se encuentra en la creatinina respecto a la inulina para la determinación de la BFG? ¿Cómo calcularon el filtrado? Con el clearance de la creatinina. Perfecto. La Bien. diuresis por la concentración en orina dividido la concentración en plasma. Bárbaro. ¿Y cuánto le dio? 120 mililitros por 120. 120 mililitros minuto. 119. Es coherente. Perdón, ¿qué? No, sí, 119,5. O sea, Perfecto. Es coherente, ¿verdad? Más o menos por minuto es eso lo que se filtra. ¿Tá?
¿Y tienen idea de más o menos cuánto, o sea, cuánto es lo normal que generemos de orina por minuto o por hora? De 1 a 2 Más o litros. menos. ¿Qué? Perdón. No, nada, me equivoqué, perdona. No, más o menos 1 mililitro por minuto. ¿Tá? Entre 0,5 y 1,3 más o menos mililitros por minuto. ¿Tá? Entonces, si yo filtro 120 mililitros por minuto y orino 1 mililitro por minuto, todo esto dependiendo siempre de las circunstancias fisiológicas. Si yo me tomo un bidón de 5 litros de salud, obviamente voy a orinar más. ¿Tá? Pero en circunstancias fisiológicas basales, por decirlo de alguna forma, si yo filtro 120 mililitros por minuto y orino 1 mililitro por minuto, ¿qué pasó con la mayoría del agua, obviamente? Se reabsorbió. Lo resolvió, ¿tá? Y no sé si ya tuvieron el teórico, pero van a ver cómo el 99% del agua generalmente se reabsorbe, así como el sodio también, ¿tá? Entonces, obviamente que, por ejemplo, el sodio no es una buena sustancia para yo aproximarme al BGPG con el cálculo de suministro. Profe, una consulta. Sí. Esa a mí me quedó mal, creo, porque tengo 172, me dio. Y yo quería saber, capaz usé mal las unidades, creo, porque hice 86 por 2 dividido a 1. ¿Está bien? ¿O tenía que usar en mililitros la diuresis? Vamos de nuevo. O sea, tú tenés la concentración urinaria Sí, que es de 86. creatinina, ¿verdad? Sí. Que es 86 miligramos por cada 100 mililitros. Eso quiere decir el porcentaje. Sí, ¿Está? Tú podés pasar eso a mililitros o lo puedes pasar a litros. está. Y entonces puedes decir, bueno, en vez de 86 miligramos cada 100 mililitros, decís 8,6 miligramos por litro. Ah, está. ¿Tá? Podés hacer eso, pasar la concentración plasmática también a litros y pasar la diuresis a litros. O podés pasar todo a mililitros. Tengan cuidado con las unidades. Está. ¿Tá? Capaz que el error puede venir por ese lado. Yo las cuentas Sí, no las era tengo por aquí. eso. Era por unidad de mi error. Yo sabía que usé mal. Bien. Gracias. Siempre, chiquilines, en los ejercicios le pueden hacer calcular algo, el parcial, ¿tá? Algún clearance, alguna masa filtrada o absorbida. Sean coherentes, chiquilines, ¿tá? Obviamente que si les queda que el clearance o el BFG es 0,0043 mililitros minuto, es porque algo hicieron mal, ¿tá? Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre utilizar la creatinina o la inulina para la estimación del BFG? La inulina tiene que ser inyectada y en realidad, o sea, la creatinina es endógena, entonces es menos invasivo. Ahí está, exactamente. Yo lo que genero es menos daño, o por lo menos posibilidad de generar un daño al paciente si yo lo que hago es dosificar en orina, en plasma, en lo que sea, algo que ya la persona lo produce, ¿tá? Como es en este caso un metabolismo un metabolito del metabolismo anaerobio a nivel del músculo, ¿tá? ¿Tienen idea de qué es lo que se utiliza clínicamente para calcular la función renal? La Supongo que la creatinina. concentración de creatinina en plasma. Ahí está, la creatininemia, ¿tá? Que es una aproximación muy vaga, pero bastante buena a cómo está la función de los riñones, ¿tá? Pero que en realidad va a variar mucho la normalidad entre personas del mismo sexo y entre personas de distinto sexo, ¿tá? Obviamente va a tener más creatinina en sangre un hombre de 25 años musculoso que una señora de 90. ¿Qué? Una pregunta. Sí. ¿Por qué igual sirve usar la creatinina si en realidad no toda la creatinina se filtra? Porque justamente a vos lo que te interesa es que de lo que se filtre, se excrete. ¿Me entiendes? Sí. A vos no te importa lo que no se filtra. A vos te importa que lo que se filtre se excrete. Después vamos a ver que sí te importa lo que no se filtra para el flujo plasmático renal. Pero para estimar la BFG, a vos te interesa esta igualdad. Que lo excretado sea lo mismo que lo filtrado. No es lo mismo lo filtrado que lo que llega al riñón. ¿Tá? Porque de cada 600 mililitros que llegan al riñón, 120 se filtran. Entonces yo tengo 480 mililitros de plasma lleno de creatinina que no se filtran. Bueno, eso no me importa. A mí lo que me importa es que lo filtrado sea igual a lo excretado. ¿Tá? Y que después no se reabsorban y se secreten. Exactamente. ¿Tá? Perfecto. Bien. Entonces después te pide la carga filtrada de creatinina y glucosa. ¿Tá? Y para calcular la carga filtrada, hacemos la masa, es lo mismo, la concentración plasmática por el BFG. ¿Cuánto va a ser la carga filtrada de glucosa? ¿Cuánto va a ser con respecto a lo que se filtra?
¿Se filtra libremente la glucosa? Sí. Sí, se filtra libremente. ¿Está? Pregunta de examen. Bien. ¿La calcularon estas dos cosas? A 0. ¿Está? Pero si te pide una carga, te pide una masa, y si te pide una masa, siempre concentración por volumen. ¿Está? Bien. La parte C dice fracción excretada de glucosa. ¿Qué pusieron? 0. De acuerdo, ¿por qué? Porque se reabsorbe todo. Ahí va. O sea, ustedes saben que teóricamente la glucosa se reabsorbe toda. Y si no supieran eso, Hace La la letra. concentración Hace de la glucosa en la orina diuresis. por diuresis dividido a la concentración de glucosa en el plasma y te da. y si no tuvieses idea de cómo hacer ese cálculo, La letra. la letra, chiquines. ¿Ah? O sea, está perfecto lo que me contestaste. Tú, hombre, que no sé quién es. Está bien lo que contestaste. Pero en realidad, uno directamente va y ve la concentración en glucosa, que es 0 gramos, entonces obviamente la fracción excretada de glucosa va a ser 0. Cuando nos referimos a fracción excretada, fracción reabsorbida y todo eso, a lo que nos referimos es, bueno, de lo que se filtró, cuánto se excretó. De lo que se filtró, cuánto se reabsorbió. Todo así. ¿Ah? Después te pide cantidad de sodio reabsorbida por minuto y fracción de sodio reabsorbida. Entonces primero te pide masa reabsorbida. ¿Tá? Y para calcular la masa reabsorbida, sabiendo la masa filtrada y la masa excretada, es una papa, ¿verdad? Lo reabsorbido va a ser lo filtrado menos lo excretado. ¿Tá? Si yo filtré 10 gramos de azúcar y me encontré con 2 gramos de glucosa, de azúcar, en la orina, quiere decir que reabsorbí 8. De la misma forma, la cantidad reabsorbida es lo filtrado menos lo excretado. ¿Tá? Y si yo quiero calcular la fracción de reabsorción del sodio, tengo que hacer, bueno, de todo lo que se filtró de sodio, ¿cuánto se reabsorbió? ¿Tá? Por eso hago la relación, el cociente reabsorbido sobre filtrado. Es una relación. Si esto me diera 1, quiere decir de que todo lo que se filtró se reabsorbió. Esto les debería dar un número bastante cercano a 1, porque como el 99% del sodio que se filtra se reabsorbe. ¿Tá? O sea, más o menos, para que se hagan una idea, tanto del agua como del sodio, basalmente, nosotros sí o sí del sodio que se filtre y del agua que se filtre vamos a excretar un 90%. ¿Tá? La diferencia entre excretar 90% o excretar 99% en esos parámetros es en los cuales se mueve el riñón y es lo que puede regular el riñón. ¿Tá? Pero la gran parte del agua siempre, no importa la situación fisiológica, se va a perder. ¿Tá? Por eso, se va a resolver. ¿Tá? Entonces, el manejo que tenemos homeostático de la pérdida de sodio, de la pérdida de agua, dependiendo de la presión arterial, de la movilidad plasmática, etcétera, se va a mover entre ese 90 y 99. Estoy siendo generoso. Entonces, si bien es chico el margen, ¿tá? Porque uno dice, bueno, entre 90 y 99 no hay tanto, es enorme el margen, porque es la diferencia entre no orinar nada y entre orinar 2 litros por cada 10 minutos porque no paro de tomar agua. Pero hay una cierta cantidad de agua que siempre voy a reabsorber. Bueno, y después lo que pide la parte E es la natriuria, que es justamente cuántos sodio fue excretado en 24 horas. Y yo ya viendo la concentración urinaria de sodio y la diuresis, es muy fácil. Masa es concentración por volumen. Pasamos al ejercicio 6. Ejercicio 6, no, la F, perdón. Depuración plasmática, siempre olvidé. Depuración plasmática de creatinina, urea y glucosa. Determine su relación con la BCG, mayor, igual o menor, y explique las diferencias. Primero, ya sabemos, porque ya lo vimos hace un ratito, que el clearance de la creatinina es, el igual está mal, es una muy buena aproximación a el filtrado glomerular, a la velocidad de filtrado glomerular. Ya dijimos por qué. El clearance de esa sustancia es igual al BCG. Ahora, ¿cómo va a ser el clearance de una sustancia? Por ejemplo, ¿cómo va a ser el clearance de la glucosa con respecto al clearance de la creatinina? Bajo. Menor. ¿Qué tanto menor? Mucho. Mucho. Miren la ecuación de clearance. ¿La ven? Bien. Sí. ¿Cómo les parece que le va a dar el clearance de la glucosa? 0. 0. 0. Porque no tengo concentración urinaria. Esto es lo más fácil que hay. 0 por lo que tengo ganas es 0, dividido 0 siempre es 0. Entonces el clearance de la glucosa es 0. ¿Por qué? Porque es una sustancia que se reabsorbe toda. Entonces en la orina no voy a encontrar nada. ¿Se entiende? Entonces yo en la orina no voy a encontrar ninguna concentración no voy a encontrar nada de glucosa que le haya sacado a nada de plasma.
Y por eso el clearance es cero, por eso ese volumen plasmático es cero. ¿Ah? Porque yo no le saqué azúcar a ningún mililitro de plasma, porque no hay nada de azúcar en la orina. A medida que nos acercamos cuanto más se reabsorbe una sustancia, menos encontramos en la orina, ¿tá? Y a menos plasma le vamos a sacar toda esa sustancia. ¿Tá? Otra sustancia que tiene un clearance cercano a cero, pero que no es cero, es el sodio, porque el sodio la enorme mayoría se reabsorbe. Entonces ese clearance siempre va a ser cercano a cero y va a ser menor que el BFG. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando yo tengo una sustancia, como puse acá? Si el clearance de esa sustancia es menor al de la creatinina, entonces esa sustancia sufre una reabsorción neta, como pasa con la glucosa, con el sodio y con muchas otras. Al revés, si yo encuentro, por ejemplo, si yo en la orina encuentro más sustancia que la que filtré, o sea, lo excretado más que lo filtrado, ¿tá? El clearance va a ser mayor que el BFG. ¿Por qué? Porque si yo filtré 2 gramos de azúcar, y esos 2 gramos de azúcar vamos a suponer que se corresponden a 125 mililitros de plasma. ¿Se entiende? Y yo después en la orina encuentro 5 gramos de azúcar. Esos 5 gramos de azúcar se corresponden no con 125 mililitros de plasma, con 350 mililitros de plasma. ¿Ah? O con 300 mililitros de plasma. O sea, esa es la cantidad de azúcar que yo le tengo que sacar a 350 mililitros de plasma para que ese plasma quede sin nada de azúcar. Entonces el clearance me va a dar mayor que el BFG, porque tengo una cantidad mayor de sustancia en la orina que lo que reabsorbí, que lo que filtré. Entonces esa sustancia lo que pasó es que hubo una secreción neta. Entonces, si el clearance de mi sustancia me da mayor que el de la creatinina, o sea, el clearance de esa sustancia es más que el BFG, entonces lo que pasó es que esa sustancia se secretó. Si yo calculara el clearance de esa sustancia como si fuese el BFG, entonces me sobreestimaría el BFG. ¿Tá? O sea, yo no estoy encontrando de mi sustancia en orina lo mismo que se filtró, estoy encontrando más. Ahora en el 7 vamos a ver cómo se aplica eso. Por lo menos, incluso un poco más claro. Ejercicio 6. Perdón, esto lo puse acá justamente para que vean que para que se dé esto, la masa excretada tiene que ser igual a la filtrada. Si la masa excretada es más que la filtrada, secreción neta, el clearance me va a dar más. Si la masa excretada es menor que la filtrada, reabsorción neta, el clearance me va a dar menos que el de la creatinina. Ejercicio 6. En un individuo con un hematocrito de 47%, flujo urinario de 2 mililitros minuto y me da la concentración plasmática urinaria y en la vena renal de 2 sustancias. De la urina y el pH. ¿Tá? El pH creo que es P-aminobutirato, nunca sé el nombre, nunca lo voy a saber en mi vida. Pero lo que importa es que tiene ciertas características, como vamos a ver ahora, que me van a permitir calcular el flujo plasmático renal. ¿Tá? Entonces, primero te pide el BFG. ¿Cómo calcular el BFG? El clearance de la El clearance de la inulina. ¿Y por qué la inulina? Porque la inulina se filtra libremente, entonces el BFG va a ser igual al clearance. ¿Solo porque se filtra libremente? Y no se reabsorben y se No secretan. se reabsorbe. Ahí está, estaba repasando un poquito. ¿Y por qué no usaron el clearance del pH? ¿Qué hace el pH? Porque el pH se secreta. Ahí está, se secreta un 100%. Ah, perfecto. ¿No se secreta un 80 y se filtra un 20? Bueno, en realidad está bien. De lo que llega al riñón se secreta un 100%. ¿Tá? De lo que llega al riñón se secreta un 80%. Pero de lo que llega a los líquidos al líquido peritubular se secreta todo. Está bien. ¿Tá? Lo que importa es que todo lo que llega al riñón va a terminar en la orina, básicamente. ¿Tá? Y eso tampoco es tan así como vamos a ver ahora. Pide volumen total de agua reabsorbida por minuto. Y acá hubo un poquito de caos. Porque les daba 0. Y no creo que les dé 0, chiquilines. Fernanda, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. Bueno, vos estuviste al mediodía también. Sí. O sea que, escúchame, ¿cómo te dio 0? Contame. Porque hice lo que vos dijiste de la masa filtrada menos la masa excretada va a dar el volumen total de agua. ¿Está bien eso o yo lo entendí mal a mediodía? A ver, repetime. La masa filtrada menos la masa excretada da el volumen total de agua. Lo filtrado menos lo excretado da lo reabsorbido, está bien. ¿Y cómo te dio 0? Y no sé, o sea, hice 10 ¿tá? Por 100, que para un poquito, es la masa filtrada, ahí va. Es 10 menos 100. A ver, sí, está bien. Te das cuenta que te está pidiendo el volumen de agua, ¿no? Sí. Bien.
Entonces, ¿lo filtrado de agua qué es? Si yo digo la cantidad de agua filtrada en el riñón, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué concepto estoy diciendo? ¿Alguien quiere contestar? La velocidad de filtración glomerular. Claro, entonces, el agua filtrada por minuto es el BFG. Y el agua excretada por minuto es la diuresis. Si la BFG les dio 120 mililitros minuto y la diuresis es 2, entonces 120 menos 2 es 118, que eso es lo que se reabsorbe. ¿Se entendió? Fernanda no está más ¿Cómo sería? ¿Te animas a repetirlo? Claro. Escuchen una cosa, chiquines. Si a mí lo que me pide es cuánta agua reabsorbí, ¿verdad? El agua que filtré es el filtrado glomerular, es el plasma que filtré, ¿verdad? Sí. Bien. ¿Y el agua que excreté qué es? La diuresis. La orina, chiquines, exactamente. Entonces, si yo quiero saber cuánto reabsorbí, a lo que filtré le resto lo que excreté y todo lo otro a dónde se va a haber ido. Le reabsorbí. Entonces, si yo agarro los 100... ¿Cuánto le dio el BFG? ¿Alguien calculó el BFG? 100 puede ser. ¿100? Perfecto. Si yo agarro a los 100 mililitros por minuto que se filtran y le resto los 2 mililitros por minuto que se excretan, entonces 98 mililitros por minuto de agua es lo que estoy reabsorbiendo. Ok. ¿No? Ahora sí. Sí. ¿Se entendió, Fernanda? Hablando en serio. Bueno. Sí, se entendió. Vale. Sí. ¿Sí? Está perfecto. Cambié la voz, Fernanda. Bien. La parte B dice... No, eso lo hicimos. La parte C, básicamente, pide el flujo sanguíneo renal efectivo y total. ¿Cómo calcular el flujo sanguíneo renal? Y antes de eso, vamos a ver un par de cosas teóricas. Espérenme un segundo, chiquillos. Vuelvo en un minuto. ¿Ah? Un minuto. Che, una pregunta. ¿Alguien tiene No, el PDF ese estoy- que está pasando el profe? ¿Qué? No, ese profe lo hizo. Ah, ¿Qué problema tiene con el profe? Te pregunto, No, mentira, a ¿qué vos, pasó? Profe, ¿ese PDF lo tenés tipo para pasarlo o algo? Porque está Sí, si bastante lo paso, mal. no hay problema. Obvio. Dale, gracias. Hágame acordar antes que termine una clase, se lo mando por mail. Dale. Realmente no tiene absolutamente nada que no esté en el libro. Pero tal, si les ayudo. Bien. Entonces, para meternos un poquito en este concepto, ¿tá? Vamos a suponer una sustancia que solamente se consume en el riñón. ¿Tá? Cuando digo se consume, quiere decir que se elimina el plasma en el riñón, básicamente. ¿Tá? Si yo quiero saber si esa sustancia solo se consume en el riñón, y yo quiero saber cuánto esa sustancia se consume por unidad de tiempo en el cuerpo humano,
Entonces tengo que saber qué volumen, el volumen de plasma que llega a los riñones, o sea, el flujo plasmático renal. ¿Tá? Y si esa sustancia es consumida completamente en el riñón, o sea, pasa por el riñón y el riñón lo metaboliza, lo consume, lo excreta, lo que sea, ¿tá? Entonces la concentración va a ser justamente la concentración plasmática. ¿Tá? Si esa sustancia no se consume completamente y encontramos un poco de esa sustancia en la vena renal, ¿tá? Entonces la concentración va a ser la diferencia de concentraciones entre lo arterial y lo venoso. O sea, lo que realmente fue consumido a nivel del riñón. Si de mi sustancia llegaron 100 gramos por la arteria y se van 2 por la vena, quiere decir que justamente lo consumido fueron 98 gramos de concentración en plasma. ¿Tá? Y el volumen que voy a utilizar, siempre masa es igual a volumen por concentración, es el flujo plasmático renal. ¿Tá? Porque quiero saber cuánto se consume esa sustancia en el cuerpo humano. Y mi volumen es el volumen de plasma que llega al riñón por unidad de tiempo. Como decíamos recién, si esa sustancia se consume completamente en el riñón, entonces lo consumido es el flujo plasmático renal por la concentración plasmática de esa sustancia. ¿Vamos? Y si esa sustancia no se sintetiza en el riñón y tampoco se metaboliza en el riñón, ¿tá? Entonces lo consumido por el riñón fue excretado por el riñón. O sea, todo lo que llegó al riñón se excreta. Y el riñón ni genera sustancia nueva ni metaboliza esa sustancia. O sea, todo lo que llega de esa sustancia al riñón por la arteria renal termina en la orina. Si se da esa igualación, ¿tá? Entonces llegamos a esto, de que el flujo plasmático renal por la concentración plasmática de esa sustancia es igual a la concentración urinaria por la diuresis. O sea, lo consumido es igual que lo excretado. Cuando tenemos esto, entonces podemos calcular el flujo de plasma que llega al riñón haciendo esta cuentita, que es el clearance, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, cuando yo tengo una sustancia que cumple con estas características, ¿tá? Que no se sintetiza ni metaboliza en el riñón, ¿tá? Y que todo lo que se filtra va a ser excretado y además, ¿qué más tiene que pasar? Que todo lo que no se filtre se secrete. Perfecto, y todo lo que no se filtra se secreta, entonces lo consumido por el riñón por unidad de tiempo va a ser igual a lo excretado por unidad de tiempo. Y si esa sustancia solamente es consumida en el riñón, yo puedo utilizar la concentración plasmática de una persona sacada de sangre del brazo igual. ¿Tá? Y no tengo por qué pinchar la arteria renal. Entonces, si yo tengo una sustancia que cumple con esas características, se filtra libremente, no se reabsorbe ni se secreta, perdón, no se reabsorbe, no se metaboliza y todo lo que no se filtró se secreta, ¿tá? Por mecanismo de procesamiento tubular, entonces el clearance de esa sustancia va a ser igual al flujo plasmático renal. Fue esta explicación que está exactamente igual en el sistema. Sí, tenía una pregunta, perdón. Sí. No entendí eso de que lo que no se filtra se secreta. Claro. A vos te llegan, ahora mientras estás sentada en tu casa, ¿estás en tu casa? Bien. Ahora mientras estás sentada en tu casa, al riñón, ¿tá? O a los riñones en realidad le van a llegar por minuto más o menos 600 mililitros de plasma. Le va a llegar más o menos 1 litro de sangre y de ese litro de sangre le va a llegar más o menos 500 mililitros de plasma. ¿Ah? De esos 500 mililitros de plasma, 100 mililitros se van a filtrar. Pero los otros 400 mililitros no se filtran, sino que siguen por la vasculatura renal y llegan a los capilares peritubulares. ¿Tá? Siempre en renal está bueno tener en la cabeza cómo es la vasculatura del riñón. ¿Tá? Ustedes tienen una arteria aferente que básicamente se divide hasta formar el glomérulo renal y después del glomérulo renal otra arteriola, una arteriola eferente. Y esa arteriola va a terminar formando lo que es la red de capilares peritubulares. Entonces, la mayoría de la sustancia que llega al riñón no se filtra. Aunque se filtre libremente, de 5 gramos de una sustancia que llega al riñón, 1 gramo se filtra. Los otros 4 gramos van a los capilares peritubulares, que son vasos sanguíneos que están cerca justamente del sistema tubular. Y si esa sustancia tiene un mecanismo de secreción específico, entonces toda esa sustancia se va para el túbulo y, o no, termina en la orina. Ahí va, bien. ¿Ah? Sí. Bien, entonces si tenemos una sustancia con estas características, entonces el clearance de esa sustancia es el flujo plasmático renal. ¿Ah? Y si yo quiero saber el flujo sanguíneo renal, ¿tá? Tengo que tener en cuenta el hematocrito. Tengo que tener en cuenta qué proporción de ese flujo sanguíneo renal es plasma. Y si yo sé cuánto es el hematocrito, entonces ya sé cuánto es el plasma.
Si yo sé que el hematocrito es el 40%, por decirles algo, sé que el plasma es el 60%. ¿Tá? Entonces, básicamente, esto no es otra cosa que una regla de 3. ¿Tá? Si el flujo sanguíneo renal es el 100%, el flujo plasmático renal es el 60%. Y ahí van a saber cuánto es realmente el plasma o la sangre. ¿Quedó? Sí. ¿Quedó? Ahí. Bien. Y lo que te pregunta acá, no vamos a ver bien los cálculos ahora, porque estamos cerca de la hora, pero te pide el flujo sanguíneo renal efectivo y total, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre el flujo sanguíneo renal efectivo y total? ¿Y qué flujo sanguíneo y qué flujo plasmático estamos calculando cuando calculamos el clearance de una sustancia que sigue estas características? El efectiva. Bien, ¿y qué es el flujo sanguíneo renal efectivo? ¿Vos o cualquiera? Es el que Bien. puede depurar esa sustancia, porque no todo el plasma puede depurar el PA, por ejemplo, porque hay parte del plasma que va a irrigar, yo qué sé, la cápsula, ponele, y no puede depurar ese PA. Excelente, ¿está? O sea, de la sangre que llega o del plasma que llega por la arteria renal, no todo el plasma participa justamente en los procesos de filtración y después secreción, sino que hay parte de la sangre que va a irrigar estructuras, más que nada perirrenales, la pelvis renal, la cápsula, como dijo bien la compañera, los vasos vasorum, etcétera, que esa sangre tiene como objetivo justamente irrigar esta parte del riñón y después vuelve a la vena renal. ¿Tá? Entonces, el pH que pase por ahí no va a terminar en la orina, ¿tá? Porque no pasa ni por el filtrado ni por los capilares peritubulares. ¿Tá? Y eso es un porcentaje más o menos del 10 al 15%. Entonces, cuando yo calculo el flujo plasmático renal como el clearance de esta sustancia, ¿tá? Estoy calculando en realidad cuánto plasma participa en ese proceso de filtrado y después de secreción. Pero no todo el plasma que llega al riñón participa. Más o menos un 10-15% de todo el plasma que llega al riñón no participa en todo eso. Entonces hay una diferencia que el flujo plasmático renal y sanguíneo renal también es más o menos un 10-15% más que el flujo plasmático renal efectivo. No voy a dar los cálculos, ¿tá? Pero básicamente tenemos que saber, si quieren me lo pueden preguntar en la eje que viene, ¿tá? Pero si no, no termino más. Tienen que saber la concentración de esta sustancia que ahora vamos a hablar en arteria, en vena. Cuanto más haya en vena del pH, más plasma no participó justamente en los procesos de filtrado y secreción. Si yo de todo el pH que llega en la vena tengo lo mismo en la arteria, tengo lo mismo en la vena, quiere decir que nada de esa sangre se filtró y nada de esa sangre se participó en el proceso de secreción, porque si no el pH estaría en la orina, no en la sangre. ¿Tá? Si no hubiese nada de pH en la vena, quiere decir que el 100% del flujo plasmático renal efectivo es el flujo plasmático renal. No es el caso, siempre hay un poquito en la vena y por eso te lo da este ejercicio. Entonces, Bueno, sí, el flujo efectivo sería, o sea, el plasma que participa en el filtrado y en la secreción. algo así. El real es lo que no participó de eso, más esto, digamos. Ahí está. Siempre siempre el flujo plasmático renal y el flujo sanguíneo renal van a ser mayores que el flujo plasmático renal efectivo y el flujo sanguíneo renal. Además, gracias. ¿Ah? Bueno, bien, entonces, ¿qué sustancias justamente tenemos que cumple estas características? Que lo consumido es igual a lo excretado. Inulina. La inulina. No, carajo. El PA. pH, ahí está. ¿Tá? La inulina cumple con la igualdad de que lo filtrado es lo excretado. ¿Tá? Y por eso podemos hacer esta inferencia. ¿Tá? Y de que el clearance de la inulina es el BFG. El pH, ¿tá? No solamente todo lo que se filtra se excreta, sino que además de eso, lo que no se filtra también se excreta porque se secreta. ¿Entiendes? Claro. Bien. Entonces vamos al ejercicio. Una Nada. pregunta. La reacción de filtración. ¿Qué? Una pregunta. Sí. ¿El valor del hematocrito es correcto usarlo en decimales o en el valor de porcentaje? Bueno,
Si lo usás o sea, si es 1 menos hematocrito, es 1 menos 0,47. Ah, perfecto. Si es 100 menos hematocrito, 100 menos 47. O sea, Perfecto, básicamente gracias. te pide el flujo plasmático renal dividido cuánto de esa sangre es plasma. ¿Está? Claro, claro. Perfecto. Gracias. Bien. Y después te pide la fracción de filtración. ¿Qué es la fracción de filtración? Cantidad de Es el filtración cociente glomerular entre sobre el el B. flujo plasmático. Pará. De a uno. Hable una. La velocidad de filtración glomerular sobre el flujo plasmático renal, que yo usé el efectivo. ¿Y cuánto te dio? Me dio 15%, 0,15. A mí me dio 17%. Bien. Igual es al revés, ¿no? Me parece. O sea... Ah, la filtración, no, está perfecto, tenés razón. Florencia, tenés razón, perfecto, claro. Macho. Lo que te está preguntando el ejercicio justamente es de todo lo que de todo lo que llegó al riñón, ¿cuánto se filtró? ¿Ah? O sea, ¿qué porcentaje del plasma que llega al riñón se filtra? Y para eso está perfecto, tenemos que hacer el cociente entre lo filtrado y el flujo plasmático renal. ¿Ah? Y eso justamente va a dar un número entre 0 y 1, que si es 1 quiere decir que todo lo que llega, todo el flujo plasmático renal se filtra. Y si fuera 0, quiere decir que el tipo no filtra nada. ¿Ah? Entonces justamente hacemos el BFG sobre el flujo plasmático renal, esta entidad. Habían preguntado si usamos el efectivo o el total. No está mal ninguna de las dos cosas en realidad. ¿Ah? Capaz que sería un poco más correcto utilizar el efectivo, porque o sea, el efectivo es el que va a participar en el proceso de filtración. Si yo aumento la vascularización hacia la cápsula y aumento el flujo plasmático renal que no es efectivo, eso no me va a cambiar la filtración. Pero si yo aumento el flujo plasmático renal efectivo, entonces sí la filtración va a cambiar. ¿Se entiende? Aparte, o sea, el que calculamos nosotros es el efectivo, porque al otro tendríamos que sumarle un 10%. Bueno, pero lo podrían haber hecho. Claro, sí, sí. Una pregunta. Sí. O sea, está bien calcular el porcentaje, o sea, la diferencia entre el efectivo y el total, o sea, ese 10% podría ser, por ejemplo, en el caso del ejercicio, que la concentración plasmática es de 2, y la concentración en la vena es de 0,2. Sí. Eso es el 10%. Está bien eso, o sea, que si que el porcentaje del total que encontrás en la vena es el porcentaje de la sangre que no fue filtrada Sí, o completada. está bien. Ese razonamiento está perfecto. Pero la base de ese razonamiento está justamente en el libro. Creo que al final del capítulo 27 está. Está perfecto lo que está diciendo. O sea, el compañero lo que está diciendo es que si de 2 miligramos que entraron en la vena, que entraron al riñón, el 10% no lo encuentro en la vena renal, quiere decir que el 10% de esa sangre justamente que llegó al riñón va a ser lo no efectivo. Entonces está bien, es otra forma de calcular lo mismo, está bien. Está bien y es lo que y el cálculo es lo mismo. ¿Ah? Dale, gracias. De nada. Pasamos al 7, chiquines. Son las 10 de la noche y tengo 2 capítulos del documental de Jordan. Dice, dado los datos acerca de las 10 sustancias, indique qué relación, mayor, menor, igual, presentará su clearance respecto a la velocidad de filtración glomerular y el flujo plasmático renal. Voy a pasar. Ahí. Entonces, hay varias sustancias. Vamos de a una. La sustancia 1 atraviesa la barrera de filtración libremente, se metaboliza a nivel renal, y se secreta, perdón, no se metaboliza nada a nivel renal, no se secreta nada a nivel renal, pero se reabsorbe un 20% de lo que se filtró. ¿Cómo les parece que va a ser el clearance de esa sustancia con respecto al BFG? O dicho de otra forma, con respecto al clearance de la creatinina. Tengo pila de cosas en el chat. ¿Documental de qué? Ahí va. Ahí le puse. Bien. ¿Qué pusieron? ¿Nadie lo hizo este ejercicio? ¿Nadie? Sí. ¿Y? El primero, Sí. menor y menor. Ahí está. O sea, tanto para el BFG como para el flujo plasmático renal,
¿tá? Si yo en la orina encuentro menos de lo que... Si yo en la orina encuentro menos de lo que filtré, que es lo que va a pasar porque acá estoy reabsorbiendo, entonces el clearance de esa sustancia va a ser menor al de la creatinina, o sea, menor al filtro. ¿Tá? Acá lo mismo, y si con el flujo plasmático renal el razonamiento es, si yo encuentro en la orina menos de lo que llegó al riñón, entonces voy a tener un clearance menor. ¿Tá? Y acá, obviamente, yo tengo menos porque no solamente no secreté nada, sino que no reabsorbí nada. ¿Tá? Ahora después vamos a ver otros ejemplos. Acá tenemos una sustancia que atraviesa la barrera de filtración parcialmente, que no se metaboliza nada, que no se secreta nada y que no se reabsorbe nada. ¿Cómo va a ser la relación de clearance de esa sustancia con el de la creatinina, con el BFG? Menor y menor. Menor, las dos cosas, porque acá como atraviesa la barrera de filtración parcialmente, entonces la concentración plasmática de esa sustancia no va a ser la misma que la del filtrado. ¿Tá? Entonces básicamente no lo podemos calcular. Y en el tercer caso, que no atraviesa la barrera de filtración, Mayor y menor. ¿por qué? No. Está bien, pero ¿por qué? Porque se secreta. Ahí va, estamos en una sustancia que no atraviesa la barrera de filtración. ¿Tá? Sin embargo, aunque no atraviese la barrera de filtración, ¿tá? De toda la sustancia que llegó al riñón, hay un 80% que se secreta. ¿Tá? Entonces, vamos a pensar en la orina, en la glucosa, ¿no? Vamos a suponer que la glucosa sean 5 gramos de glucosa al riñón. De esos 5 gramos de glucosa se filtraría 1 normalmente, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que la glucosa es como la creatinina, o sea, se excreta. Si la sustancia se filtrara libremente y se excretaría, entonces de esos 5 gramos de glucosa que llegan, yo excreto 1. Acá lo que te estoy diciendo es que la glucosa no filtra, no pasa la barrera de filtración, pero después de los 5 gramos de glucosa que entraron, 4 se van a secretar. Entonces en la orina voy a encontrar 4 gramos de glucosa. Entonces obviamente que el clearance de esa sustancia va a ser mayor que el BFG, porque estoy encontrando más en orina de lo que se filtraría, ¿se entiende? Y obviamente mucho más de lo que se filtró. Tengo una Entonces, lo que pregunta. se encuentra en orina no es representativo del filtrado. ¿Se entiende esto o más o menos? Más o menos. Sí, sí. Bien, cuando yo tengo una sustancia que se filtra libremente y que todo lo que se filtra se excreta, entonces yo calculando el clearance puedo calcular el volumen de plasma que se filtró. ¿Tá? Ahora, si yo en la orina encuentro una concentración de glucosa o una cantidad de glucosa mayor que la que yo normalmente encontraría en mi BFG, vamos a suponer que el BFG es 120 mililitros. ¿Tá? Si yo en la orina encuentro una cantidad de glucosa, que si yo agarro 120 mililitros de plasma, tengo en realidad menos de esa cantidad de glucosa. O sea, si yo tengo una cantidad de glucosa en sangre tal que cada 120 mililitros de plasma tengo 1 gramo de glucosa, y yo lo que encontré en la orina son 5 gramos de glucosa, entonces el clearance de esa sustancia me va a sobreestimar el BFG. Lo que me va a decir es que el clearance no es de 120 mililitros, sino que es de 120 por 5. Porque esos 5 gramos de glucosa no están en 120 mililitros de plasma, están en 600 mililitros de plasma. Entonces, si yo al final encuentro más en la orina que lo que se hubiese filtrado si la sustancia filtrara libremente, entonces el clearance va a ser mayor. Ahora, con respecto al flujo plasmático renal, ¿tá? Solamente estoy secretando el 80%, no estoy secretando todo. Entonces, si bien va a haber más glucosa de la que se habría filtrado, ¿tá? Siempre más glucosa, por ejemplo, nunca voy a excretar los 5 gramos de glucosa que llegaba al riñón, sino que excreté 4. Entonces la relación de clearance es menos. Esto, chiquines, créanme, y no es por sacar de ninguna responsabilidad, es muy difícil de entender si no agarran un libro y lo machacan un poco. ¿Ah? Si la secreción fuera el 20%, la relación respecto a la BFG sería igual. ¿Está bien Y decir bueno, eso? para eso tendríamos que saber la fracción de filtración. Si lo que se secreta es igual a la fracción de filtración, entonces sí podría ser igual. Está bien la pregunta. ¿Lo entendió? Bien.
La sustancia 4 dice, atraviesa la barrera de filtración libremente. ¿Tá? No se metaboliza nada a nivel renal, todo se secreta a nivel tubular y nada se reabsorbe. ¿Cómo va a ser esa sustancia con relación al BFG? Mayor, ¿verdad? Porque yo estoy encontrando mucho más de esa sustancia en orina que lo que se filtró. Si llegan 5 gramos de glucosa y yo filtro 1, en la orina no me voy a encontrar 1, me voy a encontrar 5, porque los otros 4 los secreté. Esto yo acá lo tengo resuelto, pero como tengo algunos errorcitos, me di cuenta, no lo estoy poniendo. ¿Tá? O sea, ojo cuando corrijan este ejercicio, si les paso el PDF y corrijan este ejercicio. ¿Tá? Bien. Ejercicio 5. Sustancia 5. Atraviesa la barrera de filtración libremente, no se metaboliza nada a nivel renal, no se secreta nada a nivel tubular y no se reabsorbe nada a nivel tubular. ¿Cómo va a ser la relación con el BFG? Igual, o sea, esta sustancia podría ser perfectamente la creatinina o la inulina. ¿Y con el flujo plasmático renal? Menor. Porque de 5 gramos que llegaron de glucosa al riñón, yo estoy excretando 1, que es lo que se filtró. Los otros 4, si no secreta nada, ni me entero. Entonces, ese gramo de glucosa va a ser correspondiente a un volumen de, no sé, si la concentración es 1 gramo mililitro, entonces va a ser la concentración, va a ser la cantidad de glucosa correspondiente a 1 mililitro. ¿Tá? Cuando en realidad yo filtré mucho más. Cuando en realidad, perdón, llegó al riñón mucho más que 1 gramo. La sustancia 6 dice, atraviesa la barrera de filtración, no se secreta, no se reabsorbe, pero una buena parte se metaboliza a nivel renal. Que se metabolice quiere decir que en la orina no va a haber esa sustancia, o por lo menos va a haber un 5% solamente de lo que llegó. ¿Tá? En el mejor de los casos. En el mejor de los casos no va a pasar eso, porque no se secreta ni se reabsorbe. ¿Cómo va a ser la relación con el FG? Mayor, ¿Por qué? porque esa sustancia se va a depurar más del plasma. Más allá de que no vaya a aparecer en la orina, va a desaparecer del plasma. Entonces el clearance va a ser mayor, no sé. Bueno, está interesante eso, pero vos si vos en realidad esa sustancia se metaboliza, está bien, no está mal No razonado. se filtra, ¿no? Se filtra, ¿tá? Pero se metaboliza a nivel renal. Por ejemplo, a nivel tubular se puede metabolizar. ¿Tá? Un 95% de lo que llega al riñón se metaboliza y yo no lo tengo más. ¿Tá? El concepto que dijo la compañera no está mal, pero para el cálculo del clearance nosotros tenemos en cuenta la concentración en orina de esa sustancia. ¿Tá? Si vamos a suponer que es un determinado fármaco o droga, podemos saber cuánto había en sangre viendo en orina, que eso obviamente que muchas veces se sabe, más que nada con las drogas. Si yo veo que tal persona tuvo una concentración en orina de esa sustancia determinada y se le diuresis, puedo saber cuánto tenía en sangre. ¿Tá? Vamos a suponer que tengo una droga y que yo veo los metabolitos. Si yo pudiese saber esos metabolitos de la orina, a cuánta de esa sustancia corresponde, y bueno, sí, de repente podría hacer unos cálculos. Pero acá, pasando raya, lo que tengo es que de 5 gramos que llegaron de glucosa, 4,9 no los tengo más, ¿tá? Y solamente 0,1 gramo lo voy a tener en la orina. Entonces la relación con el FG va a ser menor. ¿Tá? Formalmente la glucosa no se reabsorbió y formalmente la glucosa fue consumida por el riñón, pero no está en la orina. Entonces yo no la estoy excretando la glucosa. Y yo para hacer una igualación que me permita de que el BFG sea igual al clearance de mi sustancia o comparar el BFG con el clearance de mi sustancia, lo que tengo que tener en cuenta es la concentración de esa sustancia en orina. Y para decir que el BFG es igual al clearance, entonces lo filtrado tiene que ser igual a lo excretado. En este caso lo excretado es mucho menor que lo filtrado, porque estoy excretando casi nada. ¿Tá? No está mal pensado, pero siempre tengan en la cabeza las ecuaciones, por lo menos la ecuación de clearance. ¿Tá? Y con respecto al flujo plasmático renal, también. O sea, ni que hablar, que si de 5 gramos de glucosa que llegaron, no se filtró 1 y los otros 4 fueron al túbulo renal, pero de todo eso, lo único que tengo en la orina es 0,1 gramo de glucosa, entonces obviamente que ese clearance va a ser mucho menor. Obviamente que es como si hubiese una reabsorción neta, pero se podría decir metabolismo neto en realidad. ¿Tá? Una pregunta. Siempre Sí. se supone que eso que dice metabolizado a nivel renal es en los túbulos, o sea, es en la nefrona, ¿no? No sería, por ejemplo, no sé, en la sangre, que el propio capilar, no sé, que metabolizara. No es relevante eso. A mí lo que me importa es que
ni sigue en la sangre ni va para la orina. ¿Tá? Hay algunas drogas que se metabolizan a nivel renal, y hay muchos fármacos que se metabolizan a nivel renal. No es el órgano principal de metabolizador, el riñón, sino que es el hígado, pero hay que tenerlo en cuenta para algunos fármacos. El día de mañana ustedes van a ser clínicos y tienen que, siempre es importante saber la función renal de un paciente, porque si la función renal de un paciente está muy deteriorada, también la función de metabolismo del riñón va a estar deteriorada. Generalmente pasa eso. Entonces yo de repente le doy una droga que sé que yo por lo menos puedo prevenir que el comportamiento de esa droga en sangre va a ser tal. Por ejemplo, que esa droga va a estar 12 horas en sangre. Pero de repente una persona que tiene una función renal deteriorada, la droga está más tiempo en sangre porque yo la metabolizo menos. Entonces eso es re importante en muchos fármacos que se metabolizan a nivel renal. Hay algunos que directamente no los puedo dar al paciente con insuficiencia renal, y hay otros que le bajo la dosis para lograr la misma efectividad, porque van a estar más tiempo en sangre. ¿Ah? ¿Puedo hacer una pregunta cortita? Sí. En el porcentaje de ingreso ese del que se habla en todos los casos, ¿es en relación al flujo plasmático renal o al no filtrado? Porque Bueno, eso el cambiaría. ingreso que ingresa al riñón. Porque No otros entiendo eso, y profesores yo en otras me DGs, parece que es así. en otras DGs explicaron lo contrario. Yo creo que no. Tengo compañeros que estábamos discutiendo eso y tú dijiste esto y ellos me dijeron que los profesores de otros grupos dijeron lo contrario. Por eso quería saber si era... Porque, No, o sea, yo entiendo y siempre entendí que si a vos te dice porcentaje del ingreso, es del ingreso al riñón, básicamente. ¿Tá? Ok. No al filtrado. Porque impecable. acá, por ejemplo, la sustancia 4 justamente es el porcentaje del ingreso del riñón. O sea, todo lo que lleva al riñón y obviamente lo que no se filtró es secretado. Si no, la parte 4 no tendría demasiado sentido. Igualmente, este tipo de cosas, chiquilines, si el día de mañana tiene una evaluación, ya sea presencial como no presencial, como supongo que van a tener no presencial, no sé, con idea, van a tener, primero, las preguntas van a ser muy claras, ¿tá? Más claro que esto, y segundo, van a tener algún docente en línea como para preguntarle estas cosas. ¿Tá? Si viene la grado 4 y les dice que no, que este porcentaje es filtrado, háganle caso. Yo es literalmente el 6º año seguido que veo esta discusión grupal. Y siempre lo decía, ¿tá? Gracias, yo era por No, la duda. está perfecta la duda y no deberían existir, capaz que me estoy equivocando, ¿no? Pero no deberían existir esas cosas, y eso también es resultado de, siempre de estas discusiones grupales, si son presenciales, nos juntábamos un par de días antes para ver que no existan estas cosas. Porque en realidad, no importa que tenga razón, estoy de acuerdo que no está muy bien planteado el ejercicio en cuanto a la letra, entonces puede tener interpretaciones. El día del parcial siempre se tratan de minimizar estas cosas, y si tienen dudas pregunten. ¿Tá? Bueno, el jueves y el viernes tienen reabsorción y reabsorción tubular y secreción. ¿Tá? Es una discusión grupal donde todavía no sé, no me dijeron cuáles son los ejercicios que vamos a analizar más que nada, pero ya les digo que todos no lo vamos a analizar, así que va a ser medio parecida esta la clase. Pueden perfectamente conectarse, ¿tá? a la clase que viene, y si tienen dudas de este tema lo podemos ir conversando, no hay ningún problema. ¿Tá? Más que nada en la primera parte de la clase, por el chat o por lo que sea. Tienen también foros de discusión del teórico, básicamente el tema teórico, que también lo pueden utilizar. Y también me pueden contactar a mí por EVA, ¿tá? Este es mi nombre, ¿tá? Me busquen en EVA y estoy, ¿tá? Y me pueden mandar por privado, no hay ningún problema. La idea es, los recursos que tenemos, que no es que sean pocos, sino